¡Vamos, José, todavía! ¡José, José, José! Cañuelas hacia San Miguel del Monte. Nos acompaña Dani de Pájaros Ruteros y de Locos por las Dos Ruedas. ¿Dónde está Dani? Ahí está, sí. En el video de hoy te mostramos la rodada que hicimos con unos amigos a San Miguel del Monte, donde uno de ellos se convirtió en el suscriptor número 80. Luego de visitar la ciudad y conocer su historia, nos sorprendió la hora dorada junto a la laguna. Nosotros, a ver, esto es un dato interesante, ¿no? La gente que vive en Tierra del Fuego, cuando se refiere a cualquier otra parte de la República Argentina por encima de Tierra del Fuego, es decir, cuando se refiere a la parte continental de la Argentina, siempre se usa el término norte. O sea, es tanto norte La Quiaca como Santa Cruz, cosa que no es habitual con el resto de las provincias que generalmente, qué sé yo, en Buenos Aires se dice me voy para el norte cuando es por encima incluso de Santiago del Estero. Ni siquiera Santiago del Estero se considera norte a los de Buenos Aires, en Capital Federal, ¿no? Generalmente. Ya estamos llegando a la Caminera, sobre la derecha, y sobre la izquierda está esa construcción, sí, tipo castillo, pero se ve que era una fábrica. La verdad que no sé qué es, después voy a tratar de averiguarlo. Ahora vamos a cruzar las vías. Sí, ahí me dice Carmen que acá, la otra vez que fuimos para Sierra de la Ventana con la ligustrina, nos habíamos perdido, simplemente por doblar para el otro lado. La verdad que un viaje sin que pase algo es medio aburrido. ¿Qué dijo? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No, lo adopté. Ah, ¿lo adoptaste? Bueno. Saludar a mi primo, no lo conocí. Pero no tiene mala Corbe, tiene una... Claro, pues cuando pasó por allá te hacía así con las manos. Continuamos viaje hacia San Miguel del Monte. Aproximadamente estamos a unos 15 kilómetros, 15, 18 kilómetros, algo menos. Ahí se incorporó a la caravana nuestra el primo de Dani. Dani lo llamó por teléfono y le dijo que íbamos a andar por acá, así que el primo, re buena onda, se acercó para dar una vueltita con nosotros por San Miguel del Monte. Monte 3 kilómetros, 194 para Azul, y Las Flores, no sé, no lo decía. Y sí, 70. Claro, pero me parece que lo podrían haber puesto, ¿no? Porque, claro, vos estás en... El que no vio el otro cartel, dices, no sé cuánto estamos, 3 kilómetros dijimos, 3, 4, 3 kilómetros a San Miguel del Monte, y después te dice Azul, pero Azul no es la primera localidad, viene Las Flores, Andrés, claro. Ahí faltaría un Las Flores en el medio. Ahí el muchacho trotando. Ahí voy a tirar una frase que los que son de nuestra época se van a recordar y se van a reír un poco. Es el muchacho haciendo footing. Chao, tomá. Footing, traducido hoy en día, es trotar. Mirá el pato eterno, el pato filiol. Monumento al pato filiol. No sabía que estaba el pato filiol acá en el monumento. Mirá el colectivo de atrás. Claro, no lo ves el colectivo de atrás. No solamente no tiene luces, no tiene capot el camión, no tiene capot. No sé, yo no entiendo, la verdad no lo entiendo. Es una máquina de matar eso. Mira, acá enfrente pasa, por ejemplo, un patrullero. Yo le voy a hacer señas, pues, para dejar mi conciencia tranquila. Ahí está. Perfecto, señores. San Miguel del Monte. Yo quiero dejar pasar el camión. Yo no sé si se podrá ver. No sé si lo podrán ver. A ver si la puedo girar la cámara. Ahí la giro. Ahí me va a pasar el camión, porque la verdad yo no lo puedo creer. Miren qué lindo. No, yo no conocía esto. Qué hermoso el ingreso. Aquí estamos el cartel.
El cartel muy, muy crecidito de la laguna, ¿eh? Vamos a ir un poquito más allá. Ahí, giro seguro. Ahora sí. Hermosa, ¿eh? San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Miren qué hermoso la laguna, qué hermoso día, qué hermoso cielo. Y acá llegamos y estamos con los amigos, con Dani Villani, que nos viene siguiendo, acompañando. Y José, el primo. Pero José, un copado José que lo llamó Dani y le dijo, che, nos vamos para San Miguel. Dijo, dale, los espero, nos prendo para visitar un poquito, que los chicos conozcan un poco la laguna. Miren lo que es esta laguna, qué hermosura. ¿Y qué pasa? Le dijimos a José que teníamos nuestro canal y José se acaba de suscribir, vamos a ponerlo así que tenemos el sol de frente, se acaba de suscribir José y es nuestro suscriptor número 80. ¡Qué grande! ¡Vamos José todavía! ¡José, José, José, José! Vamos dejando la zona del cartel, ahí está ahí está el cartel de Monte. Nos estaba contando el primo que aquí en San Miguel del Monte estaba el Rancho de Rosas, que lo trajeron. Después vamos a buscar un poquito más de información. Se hizo todo un operativo para trasladarlo de su antigua locación hasta aquí. Ahora nos encontramos con el camino pavimentando, están pavimentando y ahora por el otro lado, ¿no? Bueno, un desvío y vamos a tener que retomar. Pero de paso conocemos un poquito el interior. Esta sería la calle paralela a la Costanera, ¿no? Retomamos por la Costanera. ¡Qué bonito! Los que saben de fotografía dicen que esta es una de las mejores horas del día para filmar e incluso para sacar fotos por la inclinación del sol y por los tonos que ofrece. Creo que le llaman la hora de oro. No es todavía la hora de oro, pero bueno, cuando empieza a caer el sol se le llama la hora de oro. Si mal no recuerdo, ¿no? Es el atardecer, cuando empieza con esos contrastes tan lindos que hace el sol. No veo mucho movimiento turístico, sin perjuicio de que es una localidad con un caudal turístico enorme, ¿no? Ahí están los pescadores. Qué admirable esto de los pescadores, ¿eh? La verdad yo nunca pesqué en mi vida, salvo cuando era chiquito mi papá me llevaba a los bosques de Palermo a pescar mojarritas con una caña que era un pedazo de caña con una tanza nada más, ¿no? Pesca con devolución, ¿eh? Ya en esa época era pesca con devolución, por supuesto. Pero igual no es una actividad que a mí particularmente me haya llamado la atención nunca. Y Carmen me agrega que a ella tampoco. Distinto sería la pesca para consumo. Pero bueno, como que me da lástima, ¿no? Pobre el pez. En definitiva, todos los animales que termina uno comiendo en rigor de verdad, si uno se lo pone a pensar, da pena. Miren qué lindo acá estas casitas, no sé si serán para alquilar. Claro, en altura entiendo que debe ser ante la posibilidad de inundación, de crecida de la laguna. Pero esa construcción sobre pilotes es muy típico, por ejemplo, en la zona del Tigre, en Buenos Aires también, ¿no? En la zona del Delta. En esas zonas inundables, bueno, a ver, en Tierra del Fuego también hay casas sobre pilotes, pero allá por otras razones, acá por inundación y allá los pilotes se hacen en razón de los declives, ¿no? Porque hay muchos terrenos que son sobre declives pronunciados de la montaña, entonces obviamente para buscar el equilibrio o el nivel sobre la calle sería a veces prácticamente imposible porque, no sé, tendrían que tirar, qué sé yo, 30 camiones de tierra para llegar al nivel. Qué lindo día. Y algo que nosotros valoramos muchísimo, ¿no es cierto, Carmen? Es la ausencia de ¿qué? En este viaje, hoy por lo menos. De viento. Hablamos por teléfono con unos amigos de allá de Tierra del Fuego, de Río Grande, Cristian e Itatí, y nos contaban que hoy en Río Grande los vientos se acercaban a los 90 kilómetros por hora. ¡Pah! Bueno, no es algo extraordinario. A partir de mediados de octubre y hasta fines de diciembre es cuando más viento hay.
Ahí es, ¿querés moto o agarrate fuerte que sopla? Bueno, y acá estamos ya en el centro histórico, calle Manuel Pinazo. Vamos a ir hasta el rancho de Juan Manuel de Rosas. Y frente a la plaza, sobre la calle... A ver, ¿cómo se llama esta calle, Carmen? Manuel de Soler, el rancho de Juan Manuel de Rosas. Allí el busto. Vamos a leer un poquito la historia que nos cuenta acá este cartel que dice que el rancho de Rosas, que data de 1817, es una reliquia histórica que perteneció al caudillo federal Juan Manuel de Rosas y su construcción se remonta al año 1817 en la estancia Los Cerrillos y fue trasladado completamente entero a este lugar en diciembre de 1987. Es custodiado por la Guardia Simbólica de los Colorados del Monte, un ejército de milicianos que fue creado por el mismo Rosas en 1820. Fíjense qué grande, qué extensión. Yo le calculo más o menos unos 30 metros que debe tener esta construcción, con el techo típico de esa época, ¿no? Techo de paja, y está protegido todo por un tinglado de chapa. Y también en la Plaza España nos encontramos con este elegante monolito o monumento, sí, es un monumento, con un grupo escultórico, con una guitarra y un busto sonriente de Carlos Gardel, un homenaje del pueblo de San Miguel del Monte a este ídolo de la canción porteña. Vamos dejando el casco histórico y nos dirigimos a un sector un poco más actual, más moderno si se quiere, que es a donde está la plaza principal. Acá ya empieza a verse un poquito más de movimiento, más comercial. Acá estamos claramente en el centro comercial, ¿no? En el sector comercial de San Miguel del Monte. Muchos locales abiertos todavía, son las 7:25 de la tarde. Vamos a tener que buscar un lugar donde alojarnos. Acá estamos con el primo de Dani. Acá estamos, esta es la plaza principal. Le doy una vueltita y paramos ahí donde están las motos. Calle Laura Giañacobo. Y esta me imagino debe ser la municipalidad, el edificio. Sí, esta es la plaza y el municipio. Muy linda construcción, acá está la iglesia. La plaza principal de San Miguel del Monte es la plaza Adolfo Alsina. Frente a la misma se encuentra la iglesia y el palacio municipal que ahora vamos a ir a visitar. Recorremos un poquito la plaza en estos momentos, 7:30 de la tarde, muchísimo movimiento, mucha gente, muchas familias. Frente a la plaza se encuentra el edificio de la Municipalidad de San Miguel del Monte, sede tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ya que acá también se encuentra el Consejo Deliberante. Es un edificio de estilo neoclásico que data del año 1935, engalanado por estas lindas palmeras y en diagonal al Palacio Municipal, la iglesia hacia la cual nos dirigimos ahora. Ya recorrimos la plaza, la catedral, vamos a buscar las motos y a ver si encontramos algún lugar donde alojarnos. Ahí viene Carmen, que se había quedado atrás hablando por teléfono. Ahí está estos adolescentes que no pueden dejar el celular ni un minuto. Es una cosa. Y igual les aclaro, ¿no? Si dicen, ¿por qué no se saca el casco? Bueno, no me saco el casco porque tengo esto que parece un bichito acá. Es el micrófono que lo tengo conectado junto al micrófono del casco y la verdad que era más rápido y más fácil filmar con el casco puesto que hacer toda la desinstalación porque bueno, como filmamos poco, ahora la vuelta a la moto nos tenemos que subir y volver a poner los cascos y si no tendríamos que conectar todo de vuelta. Así que bueno, acá están nuestros amigos, la dupla, a ver si nos dicen, sí, buenas tardes caballeros. Nosotros somos visitantes de Tierra del Fuego. Sí, estamos filmando en estos momentos. Le digo porque usted tiene aspectos como de tener poca prudencia. Ahí don Dani.
Sí, sí, usted es famoso. Usted es el de pájaros ruteros y de otro, ¿no? Del grupo de los locos por dos ruedas también, ¿no es cierto? ¿De dónde? Tengo un par de amigos. Sí. Unos amigos que, a ver si los conozco. Ah, estos son los chicos del canal de Cada Cami Siemens, sí. Mejor canal de YouTube. ¿El mejor? Bueno, ahora vamos a ver si conseguimos dónde alojarnos, así que después continuamos. El primo de Dani nos consiguió una cabañita que vamos a ver si nos quedamos ahí, vamos a conocerla. Allá en la esquina, acá sobre esta zona, se ve el Banco Nación. Típica estructura de plaza, ¿no? De plaza de provincia de Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Plaza principal, el banco, la municipalidad, la iglesia. Y bueno, yo no la vi, pero generalmente también está cerca de la comisaría. En este caso no la vi, ¿no? Ah, el Cine Teatro Italia. Il Cinema, Plaza General Martín Rodríguez. Y acá tenemos este tótem, el monumento al doble cero. ¿Será? No sé, ¿temperatura dará? Radar o no, radar de vigilancia. Hay que doblar para allá. Bueno, doblamos acá a la derecha. Gracias, el señor del colectivo nos dejó pasar. Sí, acá, ahí están los chicos esperándonos. Siempre en toda ruteada hay alguno que se pasa o se pierde. En este caso somos nosotros. Acá estamos. Sí. Bueno, seguimos viaje hasta la casita o la cabanita. Estamos llegando a la laguna, es cerca de la laguna. Claro, uno piensa el centro como que el que no conoce, ¿no? Yo tenía la idea que la laguna estaba lejos del centro, pero acá no, está a 2-3 cuadras, ¿no? Creo, más o menos, Carmen, 2-3 cuadras, una cosa así. Mira, acá ya estamos. Qué hermoso atardecer, qué hermoso atardecer. Voy a doblar un poco la cámara, un poquito nada más, ahí. Hermoso, hermoso atardecer. Qué belleza, por favor. Ojalá que la cámara pueda hacer honor a la belleza esta. Esta es la hora que les decía antes, ¿no? Que la hora dorada para el fotógrafo. Qué postal. Hermoso, ¿qué les puedo contar? Más de lo que están viendo. Esperamos que estén disfrutando al igual que estamos disfrutando nosotros. Bueno, ya estamos cerca. En estos momentos les cuento una lluvia de no sé qué son, bichos. ¿Qué serían? Mosquitos, moscas, chiquititos, no sé si se ve en la cámara, pero es como, parece que estuviera nevando y se te meten en la nariz, en los ojos. ¿Cómo se llama el conjunto de moscas, mosquitos? Pues de pájaros es bandada. A ver si alguien se acuerda cómo se le dice al conjunto de insectos. De pájaros bandada, de animales manada, de peces cardumen. Y el conjunto de insectos, ¿cómo se llama? Si alguien lo sabe, agradecemos, lo dejen en los comentarios. Acá llegamos al hospedaje Mi Casita. Hola, estamos filmando, ¿no te molesta? Ya dijimos que nos estamos hospedando en Mi Casita de San Miguel del Monte. ¿Y vos sos? Cristina. Bueno, un beso, Cristina. Yo soy Daniel y Carmen. Tenemos un canal de YouTube, así que después vas. Sí, por supuesto. Nosotros somos de Tierra del Fuego. Venimos viajando. Bueno, no venimos en moto, vinimos en avión, pero hacemos base en Buenos Aires y salimos por varios lugares. He visto viajeros, sobre todo en motorhome, ¿viste? Pero he visto bicicleta, en moto, así que... Bueno, ahora ya nos vas a seguir en el canal y después vamos a mostrar un poquito más en detalle. Ya instalados, ya nos pudimos dar una ducha que nos vino bastante bien después de tanto calor. 33 grados, la verdad, increíble. 33 grados a cuando salimos de Buenos Aires, llegamos a
San Miguel del Monte más o menos con unos 30 y ahora la noche está en 27, 25, más o menos, habría que fijarnos después. Les vamos a mostrar la habitación, es cómoda, tiene una cama matrimonial, después tiene una segunda cama, es decir, es ideal para 3 personas. Obviamente la escena típica de motoviajeros, ahí están los cascos, la ropa de moto, un televisor, tiene un minibar, una estufa a gas para la época del invierno. Ahora para esta época tenemos el aire acondicionado y acá, bueno, acá está el baño, se lo ve lindo. Así que ahora nos vamos a ir a cenar. Nos dijeron que hay una pizzería por acá cerca que es linda y que es económica. Muy lindo, se comió muy bien, muy buen precio, a 2 cuadras de las Cabañitas. Se llama Agua y Madera. No filmamos en el interior porque la verdad había demasiada gente y bueno, por una cuestión de respeto no nos gusta incomodar, pero le mostramos acá el lugar. La pizza es exquisita. Acá estamos caminando por esta pequeña, por esta vereda, ¿no? Que vendría a ser la costanera. Vamos a poner acá, a ver si acá tenemos un poquito más de luz, que en realidad no es el centro, no es la zona céntrica. El centro estaría cruzando la laguna hacia el otro sector. Está muy bueno que no haya mosquitos, así que bueno, vamos a caminar un poquito y después ya volveremos para descansar. Hola amigo, ¿cómo estás? Ya tenemos un visitante en la casita. Hace muchísimo que no veíamos sapos, ¿te acordás? Ah, mirá dónde está subido este loco. Mirá. El sapo trepador. ¿Qué haces ahí subido? Qué gracioso este sapo. Mirá, es un artista como está paradito, parece un escalador. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos, ya estamos llegando. Ya vamos a irnos a descansar. Mañana seguimos. Buenas noches a todos. Buenos días. Buenos días, otro nuevo día en San Miguel del Monte. Desde las 3 de la mañana teníamos un zorzal que nos cantaba y un concierto de aves. Eso es bueno porque anuncia que vamos a tener un lindo día. También había un perro por acá que nos estaba ladrando, diciendo: vamos chicos, levántense que hay que ir a tomar el café con leche. Acá está la niponesa, vamos a saludar a la niponesa. Hola nipón, ¿dormiste bien? ¿Sí? Bueno, esto es lo más importante. Vamos a conocer el sector de la pileta. Bueno, vamos a desayunar y ahora le mostramos el lugar del desayuno. Segundo día en San Miguel del Monte, arrancamos la mañana súper soleada. Ahí estamos comunicados con Carmen por nuestros intercomunicadores, ¿verdad Carmen? ¿Los tenés encendidos? Bien. Ahí saluda Carmen a los amigos. Les decía, hoy amaneció muy bonito el día, el cielo azul, totalmente azul. Ahora hay un poco de nubes. Un poquito de nubes, no muchos, poquito. Y bueno, confiamos que tengamos una linda jornada. El pronóstico decía que a lo mejor llovía, pero para la noche, después de las 7 de la tarde, una cosa así. Esperemos y confiemos que no se equivoquen nuestros amigos del servicio meteorológico. Vamos a tomar el camino costero de acá de la laguna de San Miguel del Monte para ir despidiéndonos. Ya luego llegaremos a la rotondita y de ahí empalmamos hacia la izquierda, hacia la ruta nacional 3, y por la ruta 3 nos iremos a la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, para continuar nuestra visita, donde estaremos más o menos hasta las 3 de la tarde y ya después emprenderemos el regreso hacia la capital federal.